muy buenas noches, tardes o días. Bienvenidos a un episodio más de Entropía Política. Capítulo número 7, Eh, segunda temporada. con un tema que ya teníamos Planeado desde la primera temporada exactamente. y que no lo habíamos logrado unificar todavía Exactamente. Que es Estados Unidos y México en la historia. en la historia. No pudo acompañarnos esta vez el doctor Armando el Vallarino, doctor Armando anda Vallarino. desaparecido, esperemos que aparezca pronto. No Exactamente. precisamente como los de Ayotzinapa, pero anda desaparecido. Exactamente. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿Por qué no está aquí el doctor? aparte de eso, Ok. ¿cuándo fue el primer acercamiento entre México y Estados Unidos? En la independencia de Estados Unidos. En la independencia, estamos hablando de 1700. 1775. 76. Sí, efectivamente. 76. ¿Por qué se dio esa primera Ese acercamiento en este caso? Porque esas ideas de los padres fundadores, entiéndase George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, y siempre se me olvida el cuarto, que no me acuerdo cómo se llama. Fort Revere. No, creo que fue el primer, Adams creo que se llamaba, se apellidaba, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, y que después su familia va a ser los chicles famosos. ¿Ah, sí? Así es. Fíjese. Entonces desde ahí se empieza con un pensamiento liberal, pero Que eso ya se venía acarreando desde la Revolución Francesa, ¿no? El pensamiento liberal. es el detalle, ¿Por qué? porque la independencia de Estados Unidos se da en gran medida que los franceses hacen su movida para que las 13 colonias se independicen de Inglaterra, ya que Inglaterra representaba un enemigo muy fuerte Para en Francia. Europa para Francia. ¿Por qué cree usted que la bandera de Estados Unidos tiene los mismos colores que la bandera de Francia? Oh, qué dato bueno, No. interesante, ¿eh? Traen esta concepción de Rousseau, Ujú. Montesquieu, Oh. combinado con lo de John Locke y lo de Hobbes de El Leviatán. La ilustración Ahora, francesa. No, eso es Inglaterra, la Revolución Ah, ¿sí? Francesa. Recordemos que viene también lo que se le acusa mucho a Juárez de que era masón, Ah, sí. ¿no? sí, Entonces sí. aparecen los masones también ahí. Toda una teoría ahí. Toda una teoría de la conspiración. Y el pensamiento radical de los peregrinos que llegaron a nuestras colonias, o sea, el cristianismo radical, que podríamos tachar un poco de jacobino, que llega con la influencia inglesa. Entonces se da toda esta mezcla y se llega a la independencia de las 13 colonias. Y en la independencia de las 13 colonias se busca una América, pero por América no entiéndase Solamente Estados Unidos. sino Todo toda el continente América, americano. que sea libre, América para los americanos. que sea libre, que sea justo. Ujú. Y fuera de cualquier influencia extranjera. exactamente, es el Ese es el detalle, ¿no? Ujú. Y se enarbola la lucha contra el gobierno español, Ujú. o en las colonias españolas, como la que tenía en Miami, en Nueva Orleans y en Luisiana, Virginia creo también. Pero no se ataca a los franceses directamente, ¿no? No se va contra lo que se tiene en Francia. Y en este primer momento, pues Estados Unidos, bueno, lo que va a ser la unión de las 13 colonias, no se va a ir a la expansión territorial. La expansión territorial va a ser una consecuencia De lo que ocurrió. de esa independencia. Ajá. Eso fue en 1775. Llegan las ideas de revolución de Estados Unidos a México, son absorbidas por los que serán los futuros padres de las independencias, Ujú. en este caso por Miguel Hidalgo, por Simón Bolívar, por Morelos, por Allende, Aldama, Ujú. no sé si doña Josefa, yo supongo que también, porque pues, era lo que platicaban en esas épocas. Ujú. Entonces se da esa conexión cuando se independizan los Estados Unidos. Y Que no es una conexión directa, o sea, si te das cuenta no es una conexión directa, es más bien como que indirecta. Exactamente. Tuvieron que pasar, fueron del 76 a 1810, tuvieron que pasar 30 años, 34, más de 30 años. Más de 30 años para que empezara la independencia, En estallara la independencia en México, que culminó, si no mal recuerdo, el 27 de septiembre de 1821, ¿verdad? Con la entrada del ejército trigarante a Que la de hecho, Ciudad de México. ¿Sí Burocráticamente no termina en el 1821. ¿No termina?
Porque España va a reconocer la independencia de México hasta el 24 de septiembre de 1841. Reconoce España la independencia. 841, o sea, 20 años después. Porque recordemos que España intenta retomar las tierras mexicanas entre el 20 y el 30, creo. Se vuelve heroico el puerto de Veracruz por eso. Y entonces ya cuando España decide o ve que ya no puede entrar, entonces ya reconoce la independencia de México. Ok. Después vino una época de gobernantes, podríamos decir dictaduras. ¿En dónde? En ese periodo de México después de la independencia. ¿De México? O sea, la independencia de México. Ajá, o sea, de los presidentes después de que llegaron después de la independencia. Pero se podría decir una... Antes de saltarnos como que esa fase, retomando lo que venía diciendo, ¿cómo es que Simón Bolívar y Miguel Hidalgo leyeron a Thomas Jefferson y a Benjamin Franklin en inglés? Vaya, es mi percepción. Porque se dice que ni Hidalgo ni Bolívar manejaban el idioma inglés, sino que hablaban el idioma francés. Pero tomaron sus ideas liberales. Bueno, Hidalgo hablaba como 10 lenguas nativas, además. Ajá, sí. Entonces, eso me parece también curioso. Y luego cómo retoman estas ideas y las intentan poner cuando hacen sus independencias. Simón Bolívar, que va a liberar a Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Muchas gracias, producción. Bolivia. Creo que llega hasta Argentina. Argentina, ¿no? No, creo que por ahí se paga. Juan Manuel de Rosas libera Argentina. Muchas gracias, producción, otra vez. Entonces, permea estas ideas liberales de Estados Unidos. Se iban a implantar se han intentado implantar en América Latina durante ya casi 200 años. Y todavía sigue. Y todavía se sigue con esa idea. Ahora, después del periodo de independencia de México, ¿quién fue el primer presidente? No, primero tuvimos un imperio. Imperio, ¿verdad? Iturbide. ¿Cuánto duró? Creo que había durado 2 años, ¿verdad? Iturbide tuvo un buen olfato político, pero un pésimo tratamiento político. ¿Con la gente? ¿O con sus la gente, con sus allegados y con los revolucionarios que ayudó? O sea, a pesar de que la independencia de México ya estaba fraguada, todavía había lucha de poderes dentro del mismo país. Digamos que Iturbide no se dio cuenta que ya no había una lucha de poderes y él quería hacerlo. Al momento de enarbolarse como emperador, hace que todos los que estaban desunidos se unieran en contra de él y lo fueron. ¿No? Un año duró el imperio. Después de ahí ya vino una república, digamos la así. Constitución del 24, me parece. La Constitución de 1824. Donde nos peleamos por si ser república federada o ser república no federada. ¿Qué diferencia se habría entre la federada y centralista? Básicamente, la república federada es en la que vivimos. Ajá. Y la república centralista sería como los Estados Unidos. La república federal significa que cada estado se va a regir. Tiene su independencia respecto. Y va a tener un distrito federal. La república centralista implica que no van a ser estados autónomos, sino que van a responder al centro. Fíjate qué buen dato de producción. Bueno, ahí tengo unas acotaciones, pero básicamente sí. Sí, porque lo del distrito federal no es así hasta que se va Porfirio Díaz. Entonces eso pasó en 1824. Ahí todavía no había una injerencia de Estados Unidos directa hacia el pueblo mexicano. Ese es otro punto. Entonces se da la Constitución del 24, esta pelea entre federalistas y republicanos, vamos a llamarle así porque centralistas. No hice mi tarea y no... Son federales y Federación, no concuerdo con ese punto, pero si producción dice que es... Federales y centralistas. Yo digo que es entre republicanos y federales. Como Estados Unidos. Sí, como Estados Unidos. Prácticamente. Y entonces, durante eso, de 1776 hasta 1830, en Estados Unidos empieza a dar la revolución industrial. No, me equivoqué, estoy diciendo una barrabasada. En Estados Unidos empieza a crecer económicamente. Crecer poco a poco. Ajá. Ahí dejemos a Estados Unidos. Acá en México nos estamos disputando en el 24 esa opción y llega entonces Guadalupe Victoria a la presidencia de la República. Después llega Vicente Guerrero. Los dos grandes caudillos de la independencia. Curioso que los dos siglos XIX y XX de México sean forjados por revolucionarios en el inicio de
el siglo y ya después como que se caiga un poco esa figura, ¿no? Y Enrique Krauss pues, busca caudillos en todos esos asuntos y sus teorías históricas siempre son, sobre todo en respecto a México, que México es un país de caudillos y ve caudillos en todos lados, ¿no? Y los caudillos son los que gobiernan desde tiempos inmemoriales. Exactamente. De 1830 a 1850. Híjole, sí, siempre me hago pelotas, pero está... Pues es Santana en la figura, Santana, totalmente. la figura totalmente. Que es un poco... Territorios cedidos a Estados Unidos. Fue Nuevo México, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Los Ángeles, bueno, lo que hoy es Los Ángeles, y Utah. Y vendida a la Mesilla. Así es. Okay. Texas se independiza. Texas se independiza. En el 36. Texas se independiza. ¿Sí en el 36? Por no estudiar y no preparar mi programa, discúlpenme, amable visor de entropía política. Sí, perdone. Regalaremos algo por Exactamente. este error. Pero la figura de Antonio López de Santana, ¿qué tan, cómo diré, malo fue para México, digámoslo así? Pues fue... Es O que sea, yo no soy un historiador que diga esto es bueno. Más que nada es pues mucha gente se le culpa a él por los territorios perdidos de México. Pues sí tuvo la culpa, Pero ¿qué pudo haber hecho? Perdió batallas en Texas. Pero porque las quiso perder también. O sea, estoy hablando de conspiración entre Santana y Estados Unidos. Sí, totalmente. Se ve que le ofrecieron un dinero a Santana y dijo, sí, va. Curioso, no hay documentos que hablen de ese respecto. Y bueno. El Álamo, ¿qué pasó en el Álamo? Ajá. Pues llegamos los mexicanos y barrimos con el Álamo en Estados Unidos. Solamente. Nada más. Ya después agarraron al ejército de Santana dormido y lo obligaron a pactar los acuerdos y ya Santana vendió el territorio. ¿Y cuándo se da la...? Aunque después de, por ejemplo, yo conozco el Museo de Santana, o la Casa de Santana en Veracruz, no recuerdo el nombre del poblado, y en la casa siempre están mencionando que a Santana le gustaba mucho el juego, las cartas, los dados y el baile. Ajá. Yo en suposiciones así conspirativas, a mí se me hace que igual de Santana perdió los territorios así en un volado como... O sea, te dejo aquí esta carta de toda la mesilla por esta mano. Porque también cuando uno lee el lado estadounidense después de la independencia de Texas y cuando ya empiezan a hacer la campaña aquí sobre México, que por cierto vayan al Museo de las Intervenciones, está muy, muy, muy bonito, se siente ahí, hay una vibra intensa, pues vaya Metro General Anaya. Churubusco, ex convento de Churubusco. Convento de Churubusco. Cuando los generales estadounidenses van adentrándose en el territorio mexicano, ellos esperaban pues unas masacres intensas, que sí las hubo, pero ellos esperaban o sea, vaya, su campaña era como de unos 10 años más o menos, y no tan rápida, que fue como de 2 o 3 años. ¿Cuánto tiempo se tardó México en reconocer la independencia de Texas? ¿Fue luego? No, fueron como... ¿O se tardó? 1 o 2 años más o menos. Se tardó en reconocer la independencia de Texas. Se tardó en reconocer la independencia de Texas. Y me imagino, ahora sí que es algo que todos suponen, ¿no? De que hubo influencia del gobierno de los Estados Unidos en esta independencia de Texas. Y luego se da la independencia de Texas y viene también la guerra de los pasteles. Como que se van juntando los grandes pueblos. Y aquí el detalle fue de que Santana ahora sí que no sabía a qué darle atención más que nada. Si a las pérdidas de los territorios o a la guerra de los pasteles que tenía, en este caso, el pretexto que utilizó Francia, ¿no? Para venir aquí a México. Santana, sí, sinceramente, igual, es mi opinión, Santana ya no supo qué hacer. Ya no supo qué hacer. ¿Cuánto duró el gobierno de Santana? Híjole, es que vino y fue. Vino y fue. Creo que en el 1949 creo que ya fue su último mandato. Porque todavía que le quitaron la mitad del territorio a México, creo que hicieron unas votaciones y me parece que volvió a ganar Santana. Sí. Hasta que le dieron el golpe. Un plan de no me acuerdo qué. Casamata, ¿no? Es el de Casamata. Me parece que sí. Muchas gracias. Pues qué bueno que producción se es, estudia. exactamente. Y no está como nosotros acá. ¿Te acuerdas de esto? No me acuerdo. Exactamente. Ahora, Santana estaba preocupado, yo creo que estaba más preocupado, ¿no? Por la intervención francesa que por ceder los territorios
que tenía México a Estados Unidos. No creo que Santana estuviera preocupado. No. Estaba divertido y feliz de que tenía el poder y eso es lo que quería. Bueno, pero también no. Y que la gente lo quisiera. También eso es interesante. Bueno, pero también como presidente de México también te debe preocupar de que lleguen y te cuelguen otra o pues no creo. pierdas parte de lo que se ha ganado en toda esa historia de la independencia de México por o por no hacerle tanto caso a una intervención extranjera. Eran otros tiempos. ¿Usted cree que eran otros tiempos? Por ejemplo, Iturbide, cuando se proclama emperador, iba desde Los Ángeles hasta Costa Rica, iba el Imperio Mexicano. ¿Sí? En la Constitución del 24 reducen los territorios y los estados. Cuando nos quitan la mitad del territorio, siguen discutiendo si, por ejemplo, invadir Cuba y anexarla a México, o expandirnos igual hasta Colombia, creo que querían llegar. Entonces, siempre se debatió eso. Por ejemplo, Lorenzo de Zavala, que fue el que independizó Texas, por cierto, fue mexicano, el que independizó Texas. Él era asesor de Santana. Y él le dijo a Santana, oye, ve a conquistar, llega hasta las 13 colonias y peleate con ellos. Nos anexamos Texas, nos expandimos hasta Colombia y ya nadie nos va a vencer. Santana le dice, sí. Y ya, hasta no le hace caso, se enoja, se va a Texas, independiza Texas. Eso sí. Y ese fue el primer acercamiento entre Estados Unidos y México. Así es. Después... Para que no crean que vinieron los yanquis a arrasarnos, siempre nos hemos metido el pie nosotros solos. Sí, ¿verdad? Pero gacho. Ok, vino esta anexión de Texas a Estados Unidos, vino la Guerra de los Pasteles, intervención francesa. Así es. Batalla de Puebla. No, esa viene más adelante. Esa viene más adelante. Sí. Y después viene 1850 a 1860. Ahí viene ya. No apunté mis malditas fechas, pero ahí viene Comonfort y vienen los liberales con todo. Los liberales con todo. Así es. Sobre Benito Juárez. Benito Juárez, Comonfort, que viene con la Constitución del 57, de 1857, que ya viene sobre la Iglesia Católica con todo. Comonfort. Fue para quitarle los poderes Ahora, a la Iglesia Católica, ¿no? El detalle fue que Comonfort promulga la Constitución del 57, se echa para atrás y ahí se arma todo el borlote. Los que estaban atrás, Juárez, Lerdo Tejada, Guillermo Prieto, Etol, le dicen, no, ya no te puedes echar para atrás, ya bailaste. Ya debes de seguir adelante. Juárez ya como jefe de la Suprema Corte de Justicia, entonces empiezan a presionar. ¿Cuándo entra Juárez al poder? Es una pregunta que nunca me he podido responder, creo que ¿Puedo ir a internet? A ver, producción, ¿cuándo entra Juárez al poder? Me parece que en el... ¿Fue antes o antes, ¿no? De que se proclamara? Debe ser en el 55 cuando entra Juárez al poder. Porque la guerra de reforma es del 57 al 60. Fueron 3 años de guerra de reforma. Ajá. Eso más que nada, ¿cuál fue qué fue lo que nos dejó la guerra de reforma? El registro civil y nada más. ¿Sí? No, para que le puedan poner apellidos a sus hijos. Para que le puedan poner apellidos a sus hijos. El tratado McLean Ocampo. El McLean Ocampo y el tratado Lincoln Juárez, que ¿sí? Siempre todo el mundo dice que no existe y que no es ¿Ese tratado qué dice? Que Estados Unidos nos va a apoyar industrialmente y si Francia, si los europeos insisten en meterse, Estados Unidos brinca por nosotros. ¿Sí? Pacto así de barrio, brother. Sí. Si viene la barrera. Esa es una teoría de la conspiración, no hay un documento que hable de eso. Y quiero suponer que en Estados Unidos deben de tenerlo. No, y no creo que nunca, no creo que aquí vaya a haber un documento así, más que nada. Aquí somos demasiado nacionalistas. Pero es curioso, el tratado McLean Ocampo le cedía a Estados Unidos el libre tránsito en el Golfo de Tehuantepec. Y entonces se le acusó a Juárez de estar vendiendo la patria a Estados Unidos. Pues sí, pero no se dice eso. Pero no hay ¿Es cuando entran los liberales? Ahora, yo me puedo poner, es que insisto, no hay buenos o malos, solo hay acciones. Juárez también se le podría acusar del primer hombre que ve que el Estado debe controlar a la nación mexicana. Porque con las leyes de reforma no solo se busca un control del Estado, un control estatal y la desamortización de la iglesia. La desamortización de la iglesia, secularización, sí, cuando secularizar. Secularizar el poder. Sí. Y restarle a la iglesia y decir, ¿sabes qué? Pues el Estado está sobre ti. Y de esa manera, pues, hay que decirlo también que
Ahí fue cuando... Hay un control estatal. en ese momento exacto. fue cuando la educación pasaba a formar parte del Estado, o sea, el Estado ya Así fue es, cuando... efectivamente. Se le quita el poder de educación a la iglesia, ¿no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? No, todavía no. Le dice, tú no puedes tener ni monasterios ni los de... Templos, ni iglesias, las monjas, ¿cómo se llaman? Convento. Conventos. Ni conventos. Si vas a dar clases, las vas a dar, pero con la educación del Estado. Y ya si tú quieres dar tus rezos y esas ondas, te lo permito, pero tienes que dar la educación del Estado. Y eso Porfirio Díaz también lo mantuvo, ¿eh? O sea, tuvo todavía tiempo. Ahí te vamos a hablar de ese asunto. 1805. Llega en diciembre del 57, llega Juárez Al poder. presidente, y luego se desatan las... La guerra La de Guerra de Reforma. Reforma. Ok. Que... Ahora, otra pregunta interesante, que fue en ese periodo exactamente, fue cuando llegó Maximiliano Ajá, sí, efectivamente. Maximiliano de Llega en Habsburgo, el traído 59, por, ¿no? Del 59 al 62 llega Maximiliano. traído por los conservadores, de La hecho, Iglesia Católica. ¿no? Que lo curioso fue de que la iglesia quería un gobernante conservador, pero le salió más Liberal que Juárez, ¿no? inclusive. Sí, Eso traían fue las ideas. lo curioso. Ya ves cómo están esos europeos. Sí, ¿no? ¿verdad? Que por ahí hay una teoría conspirativa, ¿no? Acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿De qué? de lo que estábamos platicando. ¿no? Híjole, sí, se me olvidó. Pero recuerde, ¿No? por De favor. que había ese fue el detonante, ¿no? El asesinato de Maximiliano. Por Para ahí una teoría conspirativa, el que asesinato. se liga hasta el Imperio Austrohúngaro. Ajá, austrohúngaro, Que exactamente. porque ya no habría descendientes, ¿no? Sí. A la corona. Exactamente, pero eso es una teoría que después vamos a indagar más a fondo cuando hagamos nuestro primer especial de guerras. ¿Así? Sí. Miren, no sabía. Guerra Mundial. Primera. Ya. Especial de Primera Guerra Mundial. ¿eh? Va. Así como ha habido guerra de Vietnam, las Coreas. Las Coreas. Va a haber un especial. Revolución Cubana. Exactamente, ese va a ser el primer especial de guerras, Va. Primera Guerra Mundial. Pero va a durar como 2 días. Exactamente. Ahora, aquí el detalle es, llega Maximiliano con sus ideas liberales, no les parece a los conservadores y lo mandan fusilar ellos mismos. No, lo manda a fusilar a Benito Juárez. Benito Juárez. Ahí está la batalla del 5 de mayo, que después sí nos derrotan en Puebla. Ajá. Se retrae el ejército mexicano, hay diversas confrontaciones y Juárez huye hacia el norte en una carreta que está ahí en el Museo de Chapultepec ¿A poco? y se lleva el famosísimo gobierno itinerante de Benito Juárez. Cabe mencionar que Juárez nunca fue elegido presidente de México. ¿No? No, él llega Entró por ser juez de la sí, Suprema porque como Ford lo debilitaron tanto Ajá. que en cualquier momento lo iban a tirar. De hecho creo que hubo también planes para tomar a Confort, no recuerdo, y llega Benito Juárez pues Sí. casi por sus calzones. Ahora, eso fue entre los años 1850 y 1860. Para esto ya Estados Unidos ya es una potencia, ahora sí ya industrial, empieza a ser discúlpenme. una potencia industrial ya Estados Unidos. ¿Y saben por qué necesitaba expandirse Estados Unidos? No solo por las cuestiones políticas y capitales, el tren. Ujú. El tren necesitaba terreno para expandirse Exactamente. grandemente. Y Ahora- creo que vamos a tener que alargar este Sí, bonito claro, tema unos 10 exactamente. minutos más. Ahora, hablando de los años 1850 y 1860, que todo lo que hubo aquí en México, ¿cuándo fue la guerra de secesión en Estados Unidos? Del... Fue por esas épocas, sí, ¿no? sí, fue del... Vamos a internet, bendito internet, que bueno que existe. Exactamente. Está Abraham Lincoln en el Está poder. Abraham Lincoln en el Y poder por eso- cuando estuvo la guerra de secesión. Por eso cuando Benito Juárez llega a lo que ahora es Ciudad Juárez, Ujú. ahí se dice que estuvo con Abraham Lincoln, que negociando. negociando la ayuda que Estados Unidos iba a proporcionar. La que del armas. tratado que usted comentó en ese Exacto, momento. sí, hay muchos algunos colegas tal vez que también creen que hay un trato entre Lincoln y Benito Juárez para beneficiarse mutuamente. Dos grandes hombres en la historia de las sí. naciones de México y Estados Unidos juntos. Ajá. O sea, es algo... Sobre todo Como dos común, ¿no? presidentes que pensaban muy semejante. Creo que eso no se Exactamente. va a repetir en la historia de ambos países. ¿eh? pues yo creo que sí, estamos viendo ahorita Pues tal vez a como- Rusia y a China, estamos viendo dos presidentes que piensan No, igual. pero México y Estados Unidos, tal vez Bush y Salinas serían los otros. Sí, es del 61 al 65 es la guerra de secesión de que, Estados Unidos. que ya viene siendo la siguiente década de 1860 a 1870. La década de entre 50 y 60 se cierra con la muerte de Maximiliano. Bueno, sí, lo ampliaremos hasta el 63, que es el más 60. el 62.
Entonces... El segundo imperio mexicano. Exactamente. Hay gente que en estos tiempos todavía aboga por el tercer imperio mexicano. ¿Ah, sí? Sí. Católicos, ya sabes. Sí. De hecho, la idea, bueno, ya me estoy saltando la temporalidad, pero un poco la idea de la guerra cristera era como que movilizar esos radicales católicos para generar otro posible imperio mexicano. Y lo dice Jan Meyer en su libro de la cristera, que está muy bueno, por si lo quieren analizar. Son 2 tomos, así que si tienes tiempo... Entonces, Ahí buen 1961 a 65, guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Por qué se da la guerra de secesión en Estados Unidos? Porque los capitalistas ya, ahora sí, de Nueva York, pues sí, los Rockefeller, ¿no? Lo que hablamos en nuestro la especial industria del ferrocarril. ¿De sionismo? Así es. Se dio cuenta que con el capitalismo podrías tener tú esclavos de cualquier color a tu servicio, a cualquier hora y a cualquier tiempo. Que ya no tenías ni que estarlos latigueando, no te cansabas en darles de comer, ni nada por el estilo. Entonces dicen, los sureños, que tenían todavía esclavos negros, Sí. Y mucho campo fértil, o sea, la industria del algodón todavía no era una industria, sino eran pues más agrícola la onda en el sur de Estados Unidos. El algodón ya inició en los años 20, ¿no? En el siglo... No, desde mediados del 50. ¿Sí? Sí, del siglo XIX. Ya empezaba el algodón textil. Entonces necesitaban expansión en este caso. Exacto, expansión capitalista. Capitalismo. Y vieron que en el sur, tanto esclavistas como esclavos iban a ser esclavizados por el capital. Exactamente. O sea, esa visión perversa que es la que acusa Marx en su libro El Capital. Marx es la que acusa, o sea, Marx se da cuenta que el capitalismo es una industria voraz. Que consume todo lo que tiene. Exactamente. Y como era judío, Marx pues sabía bien de estos asuntos. Entonces él se da cuenta de malditos judíos. Sí, hombre. Y entonces por eso es la guerra de secesión, porque pues, el capital tiene que expandirse y esclavizar a todos. No podía dejar así a esclavos negros ni los güeros acá de rancho que se creían reyes ahí en sus parcelas. En sus pueblos, ¿no? ¿Qué pasó? Si nosotros ya somos una industria. En esa época fue cuando muere Abraham Lincoln. Bueno, es cuando muere Abraham Lincoln. Asesinado. Asesinado en un teatro. Déjeme traer todo al maldito internet. Exactamente. Asesinado en un teatro. Asesinado en un teatro. Abraham Lincoln de 1961 a 65, la guerra de secesión en Estados Unidos. En el 65, en el 65 al final, con eso culmina. Con eso podemos. Y aquí en México, pues realmente en esas épocas, ¿quién está de...? Juárez. Juárez todavía, ¿verdad? Hasta el 72 está Juárez. ¿Y quién derrotó a Juárez? ¿Quién tumbó a Juárez? No, nadie lo tumbó, murió. Se murió. ¿Sí? Sí. Ahora dicen que a Juárez lo envenenaron. Esa lo que iba. O sea, mucha gente tiene esas teorías de que Juárez realmente... Que lo dicen que lo envenenó la Guardia Rodríguez, que era una mujer de la política. Hay gente que dice que lo envenenó el mismo Lerdo de Tejada. Exactamente. Ahora es algo curioso, ¿no? Pero... creo que vamos a hacer un corte para seguir platicando otros 10 minutillos. Y bien, entonces pues a Benito Juárez parece que lo envenenan porque el doctor que lo verifica su muerte reporta que tenía la lengua. Aquí es donde hablamos más que nada de que alguien lo tiró. Sí, igual que a Lincoln, te digo. Exactamente. O sea, esos pactos de poder. Sí, exactamente. Y nos pasamos a la década de 1870. Del 70 al 80. Del 70 al 80. Muere en el 72 Benito Juárez, llega Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada. Dura creo que 2 años, en el 74 llega Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Que ya quería tumbar a Juárez. Pero no pudo, ¿verdad? No, porque se murió Juárez. Qué desgracia. Estados Unidos está igual. No, termina la guerra de secesión. Se expande. Y pues no hay con nada. Todos los campos que toma. Se vuelve ya ahora es casi una superpotencia, pero todavía no. Quien dominaba el mundo en esos días era Inglaterra y Francia. Que al final Inglaterra le ganó a Francia. Que a principios de 1900 se puede hablar del inicio de la potencia, ¿no? De Estados Unidos hasta que cayó la bancarrota de Wall Street en los 20. No, yo creo que la superpotencia de Estados Unidos pues es hasta que termine la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso sí, puede ser también. Pero bueno, entonces empieza la expansión de Estados Unidos. Llega Porfirio Díaz en el 77
A Sebastián Liro de Tejada creo que lo comieron por bobo. Nunca supo cómo enfrentarse a... ¿Sabe qué sucesos? Era demasiado intelectual. Liro de Tejada. ¿Qué sucesos nos faltó, doctor? La batalla del Castillo de Chapultepec. El 13 de septiembre. Desaltó la guerra de 45-46. Pues era lo de... Es lo La de... intervención La norteamericana. intervención, pues dijimos que... Yo dije... Bueno, no hicimos mención hacia la batalla. Bueno, la batalla de Chapultepec. Sí, para todo buen nacionalista mexicano, esa imagen de la bandera americana sobre el castillo de Chapultepec, la de Molino del Rey. Exactamente, ese es La pierna. Ese es doloroso, la verdad. Sí. Duele en el alma. No, las tres duelen fuertemente en el alma. Muchas teorías, ¿no? Nos faltó el batallón de San Patricio. Exactamente. No sé Muchas qué teorías, decir. ¿no? Muchas teorías acerca de la batalla de Chapultepec, ¿no? ¿Sí? Sí. No lo sé. Los famosos, menciónenme los 5 nombres de los No niños. me acuerdo. Agustín Son Melgar, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Juan de la Barrera, disculpen ustedes por favor. Ya está. Francisco Montes de Oca. Francisco Montes de Oca, llevamos 4, ¿no? Ajá, Y el son último. 6. Internet, Internet. lo digo Juan para Escutia, que... Agustín Melgar. ¿Quién fue el que, producción por favor, quién fue el que se arrojó con la bandera mexicana? Juan Escutia. Juan Juan Escutia. Escutia. ¿Realmente se aventó con la bandera? Eh, No fue porque había escuchado ahí El doctor, reporte- que le habían disparado. No sabemos, pero el reporte de función, o vaya, testimonial de cómo murió Juan Escutia, menciona que le llegó un balazo, tomó la bandera y cayó al peñasco. Si usted quiere ver ese declaratorio, está en el Museo del Ejército, que se encuentra en el centro histórico, por la calle, es donde están los tlatoanis, enfrente del Palacio de Minería. Ahí se encuentran los testimonios de cómo murieron los 6 niños héroes. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Y la batalla de Chapultepec, ¿qué año fue, perdón? 46, 47. Me lleva, aquí está. 47, 13 de septiembre de 1847. 1847, y lo que nos dejó, ¿qué fue? Pues la llegada ya del ejército estadounidense al centro del poder en México. Y qué curioso, ¿no? Porque eso fue en 1847, ¿no? La entrada del ejército estadounidense aquí a la capital. Justamente, o puede decir casi 20 años después de que entrara triunfante el ejército trigarante aquí a la Ciudad de México. Así es. ¿No? Coincidencia. O destino. O destino, exactamente. Haciendo este pequeño paréntesis acerca de la guerra de Chapultepec. Rápidamente la lista: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. Murió por la patria. Exactamente. Y pues nos quedaría En este pequeño paréntesis que hicimos para recordar una fecha importante. que Sí, se nos faltaron olvidó muchas mencionar. cosas, pero pues... Este es un programa de 30 minutos. De 30, no lo podemos hacer de una hora, sino sería un especial. se lo Pero podemos armar. el siguiente capítulo va a ser muy interesante, El doctor. porfiriato. El porfiriato. Ya hasta nuestros días. Ya hasta nuestros días. Del porfiriato al PRI. El porfiriato al PRI. Eso va a ser en el siguiente programa de Entropía Política. Todo lo que no logró, todo lo que intentó Porfirio Díaz con sus rurales, de mátelos de caliente y todo eso, el PRI lo consiguió en los siguientes 100 años, básicamente. Eso lo veremos en de ese tema. el próximo programa de Entropía Política. Me acompañó el doctor Tlatuani Muñoz. Estamos como en el inicio, cuando empezamos. Exactamente. Así es. Muchas gracias por ver este programa. Por favor, Suscríbase, Sí. denle like. sí, denle manita arriba. No sabe cómo estamos hinchando de billetes. Exactamente. Ya no sabemos qué hacer. Gracias.